Dos realidades chocan en directo. En una pantalla, 118 marineros muertos en el submarino Kursk. En la otra, el rostro del nuevo presidente de Rusia. Está en el programa de Larry King. Es el 8 de septiembre del año 2000. El mundo espera compasión, duelo, explicaciones, especialmente después de que no interrumpiera inmediatamente sus vacaciones en Sochi. En su lugar, el mundo recibe 3 palabras y una sonrisa gélida. Esa frase rompió todos los protocolos. Mostró al mundo el sistema operativo de un líder para quien el control es más importante que la compasión. En este análisis descifraremos ese código. No hablaremos de política. Analizaremos las 3 herramientas psicológicas que utiliza en cualquier crisis. Y la principal de ellas es nunca mostrar miedo. Año 2000. Putin lleva apenas unos meses en el poder. Aún no es el monolito al que todos se han acostumbrado. El país está conmocionado por la tragedia del Kursk y su índice de aprobación está en peligro. Según las encuestas, cayó entre 10 y 15 puntos porcentuales. Fue su primera caída seria. La entrevista con Larry King es su primer escaparate para el mundo occidental. Se lo juega absolutamente todo. Cualquier otro político habría aprovechado ese momento para mostrarse humano, para compartir el dolor de la nación. Eso es lo que todos esperaban. Pero en los primeros días rechazó la ayuda internacional de los rescatistas británicos y noruegos. La razón oficial, proteger secretos militares. La prioridad del control sobre las vidas humanas quedó establecida desde el principio. Larry King le hace una pregunta directa. ¿Qué pasó con el submarino? Hay una pausa. Putin mira directamente a la cámara y con una sonrisa casi imperceptible, casi espeluznante, pronuncia: se hundió. No analizamos las palabras, sino la forma de decirlas. Calma, brevedad, ausencia total de reacción emocional. No fue una respuesta, fue una declaración de un nuevo estilo de poder, donde las emociones públicas son una debilidad que no se puede permitir. Algunos expertos en lenguaje corporal, como el ex agente del FBI Joe Navarro, lo llaman una manifestación de duping delight. Es una microexpresión de placer que una persona experimenta cuando cree que está logrando engañar a alguien o esconder sus verdaderos sentimientos. La sonrisa pasa de ser una muestra de incomodidad a un calculado acto de dominio. Muchos vieron en esto un error garrafal de un líder inexperto. Otros, una jugada genial y fríamente calculada para mostrar al mundo y a la élite interna que es imposible quebrantarlo. La respuesta a esta pregunta es la clave de todas sus acciones posteriores. Para encontrarla debemos mirar su programación fundamental, el primer y principal principio de su sistema de toma de decisiones. Imaginemos la elección entre 2 sistemas operativos. Existe el SO empatía, utilizado por la mayoría de los líderes democráticos. Recordemos a Bill Clinton con su "siento vuestro dolor". Y existe el SO fortaleza, donde cualquier demostración de emociones es una vulnerabilidad en el sistema. Una vulnerabilidad que el enemigo explotará de inmediato. Su elección se hizo pública y fue definitiva. Esta elección no proviene de la política, sino del dojo y de las oficinas de la KGB. El principio fundamental de un judoka es: no vayas contra la fuerza, úsala. En cualquier crisis, la principal fuerza de las circunstancias es el pánico, el caos, el miedo. Cuando todos a tu alrededor pierden la cabeza, quien mantiene una calma glacial obtiene automáticamente una ventaja total, crea un vacío emocional y obliga a los demás a llenarlo con sus propias emociones, que luego utiliza en su contra. Es coautor del libro Aprendamos Judo con Vladimir Putin. No es un pasatiempo, es un manifiesto. El principio clave del judo que aplica es Seiryoku Senyo, máxima eficacia con el mínimo esfuerzo. Su calma es precisamente ese mínimo esfuerzo que obliga al adversario a malgastar el máximo de su energía emocional. Imaginemos una partida de ajedrez. A un lado, un gran maestro.
Al otro, 1000 jugadores presas del pánico, gritando y aconsejándose jugadas unos a otros. El gran maestro no necesita ser un genio, le basta con esperar a que la multitud en su agitación cometa un error fatal. Su calma es un arma que coloca a sus oponentes en zugzwang, una posición en la que cualquier movimiento empeora su situación. Los arrincona en un zugzwang emocional. Piense en el último conflicto serio en su trabajo o en su familia. ¿Quién salió victorioso? ¿El que gritó más fuerte o el que mantuvo la compostura y tuvo la última palabra? Este principio funciona en todas partes. Su reacción emocional es un recurso que le entrega gratuitamente a su oponente. La ciencia lo confirma. Daniel Goleman, autor del bestseller Inteligencia Emocional, demostró que la capacidad de gestionar las propias emociones es un predictor clave del éxito. La calma exterior no es ausencia de emociones, es su control total. La forma más elevada de inteligencia emocional orientada al dominio. Pero mantener la calma es una táctica defensiva. Para tomar la iniciativa no es suficiente. Se necesita una segunda herramienta. Una herramienta que permita no solo observar el caos, sino dirigirlo. Los militares lo llaman dar forma al campo de batalla. Antes de enviar tropas, el ejército bombardea el territorio con artillería. Antes de actuar en una crisis, este líder prepara el campo de la información con el silencio. Prepara una cabeza de playa en la mente de las personas. En cualquier crisis existen dos campos de batalla, el real y el informativo. La victoria en el mundo real es inútil si has perdido la guerra en la mente de la gente. Regla número 1. En las primeras horas de una crisis, la verdad no importa. Lo único que importa es la velocidad con la que se captura el campo informativo. Quien habla primero da forma a la realidad. En las doctrinas militares rusas, esto se llama control reflexivo, un concepto desarrollado en la URSS. Su objetivo es hacer que el adversario tome voluntariamente una decisión que te beneficie, suministrando la información especialmente preparada. Y el primer paso del control reflexivo es el bloqueo informativo. Anular la información ajena para poder cargar la propia. Año 2002. La toma del Teatro Dubrovka. Las autoridades imponen de inmediato un control informativo total. Se prohíbe a los periodistas transmitir en directo cerca del edificio. A los familiares no se les da ninguna información. El objetivo es impedir que los terroristas usen los medios como altavoz y privarlos de su arma principal, la escalada del pánico público. No son solo órdenes. En la zona del Dubrovka se despliegan complejos móviles de guerra radioelectrónica, REB. Físicamente, inhiben las comunicaciones móviles, desconectan el campo informativo. Imagine que durante un incendio, los bomberos primero cierran todas las carreteras en un radio de 1 kilómetro. Dificultan la evacuación, pero garantizan que nadie les impida trabajar. El precio de tal control son vidas humanas. Durante el asalto al Nordost, se utilizó un gas desconocido. Debido al bloqueo informativo, los médicos en los hospitales no sabían qué tratar, no tenían el antídoto necesario. Este es el dilema clásico de este sistema. Las vidas de individuos se sacrifican para mantener el control de la situación general. La estabilidad del sistema es más importante que sus elementos. Según investigaciones independientes, se trataba de un aerosol a base de derivados del fentanilo, probablemente carfentanilo, un opioide 10,000 veces más potente que la morfina. La fórmula del gas sigue siendo secreta a día de hoy. El bloqueo informativo continuó incluso después del asalto, convirtiéndose de una táctica a un secreto de Estado que costó vidas. El bloqueo funciona cuando puedes desconectar físicamente el interruptor. Pero, ¿qué hacer cuando la crisis se desarrolla no en un solo edificio, sino ante los ojos del mundo entero? Cuando tu adversario no es un puñado de terroristas, sino un Estado completo. Aquí entra en juego la tercera y más subestimada herramienta de su arsenal. Es la diferencia entre jugar al trailer en una estación y una partida de Go en el tablero mundial.
En el trailer importa la velocidad de las manos. En el Go importa la capacidad de ocupar puntos clave y esperar a que el oponente se rodee a sí mismo. La siguiente herramienta es el arte de convertir el tiempo en un arma. La cultura política occidental exige una reacción inmediata. Si ocurre una crisis, debes hacer algo. Su sistema opera con la lógica inversa. La mejor acción es la inacción. Prolonga deliberadamente la pausa, ignora los ultimátums, no responde a las llamadas. Esto saca de quicio a sus oponentes, les hace ponerse nerviosos, subir las apuestas y cometer errores por impaciencia. Es la estrategia rope-a-dope de Muhammad Ali que dejaba que George Foreman lo golpeara contra las cuerdas hasta que se agotara. La pausa de Putin es un rope-a-dope geopolítico. Permite que sus oponentes agoten su capital político y su impulso mediático apoyándose en las cuerdas del tiempo. Año 2007. Conferencia de Seguridad de Múnich. Pronuncia un discurso acusando directamente a Estados Unidos de construir un mundo unipolar. Occidente lo interpreta como un farol. El entonces secretario de Defensa de EUU, Robert Gates, lo calificó como un eco de la Guerra Fría. En lugar de entrar en conflicto, Putin hace una pausa. Durante casi un año y medio. En ese tiempo, Occidente, confiado en su debilidad, continúa la expansión de la OTAN hacia el este. Él simplemente espera a que el adversario se acerque a la línea roja que ha trazado. La respuesta llegó en agosto de 2008, en Georgia. Imaginemos una partida de póker. Haces una gran apuesta. Y tu oponente, en lugar de responder, simplemente te mira en silencio durante 10 minutos, sin parpadear. Sentirás inseguridad, irritación, empezarás a dudar de la fuerza de tus cartas. Esta tortura psicológica de la pausa es un elemento clave de su táctica. En la jerga de los servicios de inteligencia se llama sostener la pausa. No es solo silencio. Es una acción activa cuyo objetivo es aumentar la carga cognitiva del oponente. Mientras él calla, tú repasas decenas de escenarios en tu cabeza, gastas energía mental, él descansa y tú trabajas para él. Pero la táctica de la espera es un juego al límite. Funciona mientras el adversario no cruce esa línea roja. En ese momento, el sistema pasa del modo pasivo al más peligroso, lanza un contraataque. Y la ley principal de este ataque es que nunca es simétrico. Imagine un resorte comprimido. Durante la pausa, el sistema acumula energía potencial. Cruzar la línea es como soltar el seguro. Toda la energía acumulada se libera instantáneamente, pero no de frente, sino en la dirección más inesperada y destructiva. La respuesta no solo es desproporcionada, cambia la categoría misma de la interacción, de política a militar, de económica a híbrida. Si te empujan, no devuelves el empujón. Golpeas con tal fuerza que a tu adversario nunca más se le ocurra ni mirarte. Este principio, forjado en las calles de Leningrado, se ha trasladado a la geopolítica. Su objetivo no es restablecer el equilibrio, sino quebrar la voluntad del oponente para seguir luchando. En la teoría de la disuasión, esto se llama dominio de la escalada. No respondes al mismo nivel. Elevas inmediatamente las apuestas a un nivel en el que el adversario no puede o no quiere jugar. En respuesta a una bofetada, sacas una pistola. La discusión termina de inmediato. Las reglas del juego cambian para siempre. Agosto de 2008. Después de varios años de advertencias, Georgia inicia una operación en Osetia del Sur. La respuesta de Rusia fue absolutamente asimétrica. En lugar de una escaramuza local, hubo ataques masivos en todo el territorio. Los tanques se detuvieron a unas pocas decenas de kilómetros de Tiflis. La señal fue inequívoca. Se atacaron puertos como el de Poti, bases militares en Senaki y Gori y objetivos cerca de la capital. El objetivo no era hacer retroceder a las tropas georgianas, sino paralizar el Estado. El nombre oficial: Operación para forzar la paz. Esto en sí mismo es un golpe informativo asimétrico, el uso de retórica pacificadora para describir una invasión a gran escala.
Introduzcamos una escala de previsibilidad. 1 es una respuesta completamente especular. 10 es un movimiento absolutamente caótico, imposible de calcular. La mayoría de los líderes occidentales operan en un rango de 2 a 4. La respuesta asimétrica de Putin es siempre un salto a 8 o 9. Esto rompe los modelos analíticos. Suma a los estados mayores del adversario en el estupor, porque no entienden bajo qué reglas juega. Es una estrategia para convertirse deliberadamente en un cisne negro para el oponente. Mientras los analistas intentan calcular probabilidades basándose en datos pasados, él genera un evento que está fuera de su modelo de predicción. Calma glacial. Bloqueo informativo, espera estratégica y un golpe asimétrico. Todo esto no es un conjunto de tácticas, sino los elementos de un sistema unificado. No es simplemente jugar al ajedrez, es un juego donde una de las piezas en el tablero de repente declara que puede moverse como quiera, y a veces simplemente puede volcar el tablero. El objetivo final no es ganar la partida según las reglas existentes, sino obligar a todos a jugar según tus nuevas reglas, donde la regla principal es la ausencia de reglas. El objetivo final de todas estas acciones no es la victoria momentánea. El objetivo es crear a su alrededor y en torno a su país un aura de absoluta imprevisibilidad. Cuando los oponentes no entienden cómo reaccionarás, con calma glacial, una larga pausa o un golpe devastador, empiezan a tener miedo de dar el primer paso. La mejor victoria es la que se logra sin luchar, porque el enemigo está paralizado por el miedo a lo desconocido. El premio Nobel Thomas Schelling lo llamó la racionalidad de la irracionalidad. Demuestras estar dispuesto a actos aparentemente demenciales y un adversario racional cede para evitar una catástrofe. No es locura, es el uso estratégico del miedo a la locura. La frase "se hundió" no estaba dirigida solo a Larry King. Era una señal para la élite rusa y los líderes mundiales. Una señal simple. Incluso en un momento de tragedia nacional y de mi propia crisis política, me controlo a mí mismo. Y por lo tanto, controlo la situación. La proyección de un control total se convierte en realidad si los demás creen en ella, y él les hizo creer. Inmediatamente después del Kursk y de las críticas de los medios independientes, comenzó una presión sistemática sobre los imperios mediáticos de Gusinsky y Berezovsky. No fue solo una respuesta. Fue una declaración de guerra no declarada a la oposición interna. El pistoletazo de salida en la carrera por el control total del campo informativo del país. Así que hemos desglosado el sistema operativo. Se basa en la psicología, el control y la disposición a llegar hasta el final. Puede inspirar admiración por su eficacia o terror por su inhumanidad, pero se puede reducir a unas pocas reglas de hierro. Compárelo con el código de un virus. Un buen virus no destruye el sistema de inmediato, se integra en él, se camufla, espera y utiliza los recursos del propio sistema para propagarse. Los principios que hemos examinado no son fuerza bruta, son un código que hackea la psicología de los oponentes, utiliza sus reacciones predecibles, miedo, impaciencia, humanismo, en su contra. Este código puede reducirse a 3 directivas de hierro. Un protocolo de supervivencia en cualquier crisis. Regla número 1. Mata el miedo en ti mismo. Es puro estoicismo de Marco Aurelio. No puedes controlar el evento, pero puedes controlar al 100% tu reacción ante él. Tus emociones son municiones que entregas voluntariamente al enemigo. Regla número 2. Captura la realidad. En la medicina de desastres existe el concepto de la hora dorada. En una crisis informativa existen los minutos dorados. Quien habla primero, con voz breve y segura, da forma a la realidad. Todos los demás solo la comentarán. Y regla número 3. No juegues según las reglas. Es el precepto de Sun Tzu. Toda guerra se basa en el engaño. Tu pausa y tu golpe asimétrico son las formas más elevadas de engaño.
Juntas, estas tres reglas crean lo que el pensador Nassim Taleb llamó antifragilidad. El sistema no solo soporta el caos, sino que se fortalece con él, se alimenta de él. Y esto nos lleva a la pregunta principal que divide a todos los expertos. ¿Qué subyace en este estilo? ¿Un cálculo estratégico genial y frío o una incapacidad patológica para la empatía elevada al rango de política de Estado? Escriba en los comentarios una sola palabra, cálculo o patología. Veamos qué predomina. La elección es entre Maquiavelo, para quien el fin justifica los medios, y la tríada oscura, un perfil psicológico que combina narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. El neurocientífico James Fallon, estudiando escáneres cerebrales de asesinos en serie, vio un día en la pantalla su propia imagen. Descubrió accidentalmente que tenía el cerebro de un psicópata al 100%. Esto demuestra que se puede tener esa biología y seguir siendo un miembro funcional de la sociedad. Quizás la línea entre el cálculo frío y la patología es mucho más delgada de lo que pensamos.